En la planeación de este video, originalmente tenía contemplado hablar de todas y cada una de las veces que ocurre una agresión sexual en Berserk, pero me di cuenta que eso a la larga sería agotador y hasta de mal gusto, por lo que decidí darle un enfoque general al asunto. El problema de Berserk no es el que haya agresiones sexuales, el problema es cómo se ejecutan. Y para las personas que dicen que no hay justificación para mostrar una violación en las historias, realmente lo que dicen es algo un tanto grave, ya que de ese modo estarías invisibilizando una problemática muy grande, además de evitar que cualquier autor pueda usar ese elemento para dar un mensaje positivo para los que hayan sufrido tal atrocidad. Por otra parte, hay quienes dicen que Berserk al mostrarlo de manera negativa no habría ningún problema, pero eso tampoco podría ser válido, porque no solo tiene que servir ese elemento de mostrarlo de una manera negativa, sino que tiene que cumplir con otras funciones dentro de la narrativa. ¿Qué función tiene la historia? ¿Qué agrega a los personajes? ¿Es necesaria mostrarla o es prescindible? Para iniciar con este tema, tomaré como base el arco de Wild. Como saben, hay 3 momentos en esta parte de la historia con connotaciones sexuales, pero solo una de ellas funciona. La primera cumple una función narrativa, en donde la historia se vería afectada si no llegara a implementarse y sirve de introducción al personaje. Tras la derrota de los Bakiraka a manos de la banda del halcón, el rey llama a los perros negros para asesinar a Griffith, y de pronto tenemos este panel. Ahora, con un pensamiento purista podríamos decir de que es innecesario ver a Wild, el villano, tener relaciones con varias mujeres, ya que al final esto no aportará a la historia, lo cual es errado. Con esta imagen ya nos comunican que Wild es alguien con mucho poder o riqueza para adquirir a varias sexoservidoras. El que ande con las mismas nos da una idea de qué clase de guerrero es, mucho más parecido a mercenarios burdos como la compañía de Gambino y menos sofisticados comparándolos con la banda del halcón. Al ponerlo frente a varias mujeres nos dan una idea de la fisionomía del personaje. Es alguien increíblemente grande con rasgos poco humanos, por ende el lector puede ir atando cabos y hasta pensar que es un apóstol, cosa que se terminaría confirmando. Con solo una página podemos descifrar todo esto, sin siquiera entrar en su pasado o en la batalla que tendrán con los halcones. Y si bien no es una agresión sexual, podemos ver cómo elementos como la sexualidad pueden ser una herramienta que se use de manera muy buena en la historia, y más para presentar un personaje, darle características sin recurrir a la exposición de diálogos y hasta generar expectativa a futuros capítulos, al pensar que realmente este mastodonte va a pelear contra el protagonista Guts. Ahora que hemos dejado en claro cómo la sexualidad puede usarse de manera íntegra a la trama, vamos a momentos del manga donde se usa propiamente la agresión sexual en la historia y se ejecuta de buena forma para compararlo al final con las malas formas que se utilizan. Para empezar, la de Guts a manos de Donovan no solo es buena por marcar el inicio de varios problemas emocionales que cargará el personaje y que trabajarán a lo largo de la obra, llevando consigo el mensaje de amor y sanación del manga, sino que también marca el inicio de cómo varios personajes toman de partida algún trauma relacionado a lo sexual para ir tratándolo. En el caso de Donovan es tan importante para el personaje porque marca el inicio de su desconfianza, tanto emocional como física, con cualquier otra persona. Al enterarse de que su figura paterna, Gambino, lo vendió para ser abusado, él genera un desapego con cualquier tipo de persona, estando de manera solitaria en el mundo y solo viviendo por y para la guerra. Por eso, al encontrarse con Griffith y la banda del halcón, tiene dudas si apegarse a este nuevo grupo de personas que lo aceptan o seguir con la desconfianza. En el punto físico está en que tras el abuso generó un trauma a que otras personas lo toquen, generando así una desconexión más radical con las personas. Como vemos, este momento sí aporta a la historia, es un punto clave en el desarrollo del personaje, no es para nada prescindible y como punto adicional su inclusión dará inicio a contribuir con los mensajes de la obra. Aún con todo esto, hay otra cosa que aclarar, y es que en ningún momento se trata de mostrar el acto más de lo necesario, solo viendo a Guts tratar de defenderse y perdiendo. Esto hace que el momento no caiga en una exposición innecesaria de ver al protagonista sufriendo, o en simples palabras, un shock barato. Momentos similares como estos están a montones en la obra, como la de Griffith sin mostrar el acto, pero viendo las secuelas de vender su cuerpo a un monarca llamado Genon, para conseguir dinero a sus tropas, viendo el daño psicológico que esto conllevó para su persona y cuestionándose hasta dónde tiene que llegar para alcanzar su sueño de tener su propio reino. El famoso momento del caballo y Furnace, en donde un caballo es poseído por un demonio e intenta abusar contra la inquisidora, pero Guts la termina salvando matando al caballo. Al igual que los anteriores momentos, esto sirve como punto de inflexión del personaje,
ya que comienza a cuestionarse el mundo en el que vive, si de verdad cree en Dios o es una mentira creada por su mente, y las verdaderas intenciones tras sus acciones. Pero ¿por qué agregar lo del caballo? Bien, pues esto es como un paralelismo que hay con Guts. Él vivía rodeado de mercenarios. Mostrar una agresión física como herirlo, cortarlo y demás no sería tan impactante para un personaje que siempre se enfrenta a las batallas y las heridas no le importan. De hecho, su propio padrastro lo hirió de gravedad cuando era niño, pero no dejó de confiar en él, hasta la agresión sexual, que es ahí el punto de inflexión y de desconfianza que surge con su padre. Lo mismo con Farnes. Al estar en la Inquisición está acostumbrada a ver muertos por el campo de batalla, y ella misma se flagela, por lo que un abuso físico no representaría nada para el personaje, y de hecho, pese a estar rodeada de demonios y un tipo con la capacidad de matarla con el blandir de su espada, aún tuvo fuerzas y el coraje suficiente para querer escapar, a diferencia del intento de abuso, que al ser algo más personal, hizo que el personaje reaccionara a ello de tal forma que ahí empieza realmente a cuestionarse sobre sí misma y su relación con la religión, como vemos en la escena posterior de la obra. Nuevamente, aporta a la historia, al personaje, no es prescindible y por último, realmente más allá de la insinuación claramente obvia, no pasa nada más allá de eso, evitando meter shocks baratos o una escena gráfica de manera innecesaria. Hay que añadir también el hecho de que en este momento Farnes no cuestionaba su mundo, aferrándose a su realidad, por ello no lograba ver a Puck o a los seres mágicos. Y al dotar a un animal con características humanas, en este caso el caballo al ser poseído, se da un momento catártico de lo que ella creía que era lo normal, al dotar a un animal fiel y de ayuda como un caballo o los perros con actitudes violentas y abusivas, también dando inicio a un tema central de la saga, de que no todo lo que sea de Dios es bueno. Como le dice Guts, estas criaturas poseídas son un milagro de Dios, y posteriormente, los propios sirvientes de la iglesia serían más comparables con demonios que con ángeles. La escena de Casca de pequeña cuando un aristócrata intenta abusar de ella, pero Griffith le lanza una espada y le dice que si quiere defenderse, la use, así iniciando su admiración por Griffith, su deseo de ser una guerrera y el desprecio a su feminidad, ya que representaba una debilidad para ella. Nuevamente, este momento aporta a la historia al personaje y no es prescindible, haciendo que todos estos momentos que acabo de mencionar tengan una justificación para la historia, para el personaje, no sean prescindibles y no se muestren más allá de lo necesario que requiera la obra. Ha quedado claro que Berserk sabe implementar las agresiones de una manera buena, pero ¿qué hay de lo malo? Es aquí donde volvemos con el arco de Wild, y agarraremos como ejemplo la segunda intervención de un momento sexual en esta parte. Tras que los protagonistas escapen, se encuentran con unos granjeros quienes les prestan unos caballos para poder huir, ya que ellos son personas de buen corazón quienes creen en la lealtad de los halcones con el reino. Tras esto, Wild llega con sus hombres, matan a la familia y comienzan a violar a las mujeres. Esto no funciona. Revisemos, ¿qué función tiene la historia? Ninguna. Si era para demostrar lo crueles que son los perros negros, el propio rey al inicio del capítulo explica que se la pasaban aterrorizando al reino, matando y abusando de las personas, y por ello tuvieron que ser excluidos de las demás tropas. Hay otras formas de demostrar que son peligrosos, como cuando Wild asesina a sus propios hombres por no concordar con él, demostrando que no tiene límites en su moralidad, y matará a quien sea que se le interponga, aliado o no. Además, ni siquiera los granjeros eran personas fuertes o con habilidades como para que al menos su muerte determine la fuerza que tienen estos mercenarios, y decir, ah claro, son tan fuertes que pudieron derrotar a soldados experimentados. Aporta al personaje, pues realmente refleja una de sus ideologías sobre que vivir se trata de sexo y diversión. Sin embargo, la propia introducción del personaje ya demuestra esta misma ideología sin recurrir a las agresiones sexuales. ¿Es prescindible para la historia? Totalmente, ya que si bien Guts se molesta al ver que asesinaron a los granjeros, no es la razón por la que pelea contra ellos. Independientemente de quién haya matado, abusado o torturado Wild, Guts y compañía se enfrentarían a los mercenarios porque quieren mantener a salvo a Griffith. Esa es la razón, no porque fueran los granjeros u otra persona. Así que este momento está totalmente de más en la historia, y solo es una muestra de crueldad innecesaria. Otros momentos como este están repartidos por toda la obra. El rey tratando de abusar de su hija es uno que ya traté en el video de cosas que mejoró el anime con respecto al manga. Pero para resumir, el rey nunca mostró tener intenciones de querer abusar de su hija, a tal punto que era un personaje estereotípico de un gobernante bueno. El agregar que es un abusador, si bien puede representar algo más interesante para su personaje, termina por afectar más a la historia, porque cuando Griffith se acostó con Charlotte,
fue el momento donde, por querer aliviar su tristeza, cometió un fallo tan grande, destruyendo así todo lo que había construido. Terminó encarcelado y le quitaron los títulos que le concedían un rango de noble. Su ejército quedó vetado y exterminado por el reino, y quedó en una cámara de tortura para incluso quitarle su fuerza y belleza física. Todo porque era alguien humano que cometió el peor error de su vida. Sin embargo, agregar que el rey se molestó tanto por esto, no porque un amigo suyo lo haya traicionado por abusar de su hija, sino porque literalmente él terminó teniendo relaciones con ella antes que al rey. O sea que todo lo que perdió Griffith no fue por sus acciones erradas, sino más bien por el enfado de un hombre que no pudo abusar de su hija antes. Dejaría este momento así sin más, pero Miura decidió darle complejidad al rey a partir de ahora, viendo su decadencia física y mental, e incluso antes de su muerte una secuencia en sus sueños muy buena, en donde él ve cómo, a pesar de ser un rey altamente protegido, vive en el eterno frío emocional, un frío que lo hace sufrir constantemente. Pero hay una fuente de calor que le tranquiliza el alma. Esa fuente es su hija, quien fue arrebatada por un ser el cual no puede destruir, no puede tocar y está más allá de él, Griffith. Este sueño sería una hermosa metáfora del amor que irradian los hijos a sus padres, de cómo su amor o solo su presencia puede avivar al hombre más infeliz. Pero con las páginas de su abuso no transmite eso, más bien un hombre infeliz que le arrebataron la posibilidad de tener relaciones con su hija, quitándole no solo la profundidad del personaje, sino que hasta siendo un poco de mal gusto. Tantos deseos tenía de que su hija solo fuera para él, en el mal sentido, que representaba toda su felicidad. Aquí vemos como incluso una escena de abuso mal ejecutada puede dañar a la historia. Podremos decir lo que queramos del anterior de Wild, pero al menos no pasa más allá de un momento de mal gusto. Acá el rey pierde complejidad, los errores de Griffith pierden fuerza, ya que parece ser de que todo lo que perdió fue más bien porque el rey no abusó antes de la hija, y en general se pudo manejar de una mejor forma. Hay otro momento a destacar, como las abejas en el arco de los niños perdidos, quienes agreden sexualmente a los elfos. Un momento bastante turbio y de muy mal gusto. El porqué es simple. Los elfos son en realidad niños transformados en estos seres mágicos para mantenerse en un mundo fantástico, y a su entendimiento infantil, pero perverso, juegan a ser adultos. La primera forma de jugar a ser adultos es una masacre entre ellos, y la segunda, bueno, la parte de las abejas y esto. ¿Por qué la primera funciona? Es porque de primera instancia los propios elfos son muy bélicos y violentos. En su propia introducción queda muy claro, lo vimos cuando atacaban al pueblo y destruían todo a su paso. Segundo, hay un contexto de violencia que vive constantemente el pueblo y los mismos niños. La propia introducción del arco es ver cómo hay unos mercenarios cerca del pueblo. El padre de Jill se jacta de sus antiguas historias donde era un guerrero poderoso. La presencia de Guts y la Inquisición ya dan muchas pautas de un ambiente algo militarizado de la zona. Y de hecho, cuando llega la Inquisición, vemos cómo los pueblerinos huyen asustados porque piensan que va a iniciar otra guerra, es decir, que hay un antecedente bélico. Entonces, a la larga, es hasta normal que los elfos, con mentalidad infantil, piensen que jugar a ser adultos es matarse entre ellos, porque tanto el contexto del lugar donde viven como su naturaleza es propenso a ver muchas personas, mercenarias o guerreros entrando en conflicto. La escena de la abeja, por su parte, sí tiene también un contexto detrás. Después de todo, Jill sufrió 2 intentos de abuso, uno por los mercenarios y otro por el amigo de su padre. Además que en la propia historia de Rosine nos habla de cómo su madre y otras mujeres del pueblo fueron agredidas sexualmente, así que también es normal que los niños piensen que eso es parte del mundo adulto. Pero el problema es la forma. ¿Era necesario ver a los elfos transformándose en abejas o avispas y ver dónde entierran el aguijón? Incluso en la escena donde pelean unos con otros, tratan de simular una guerra real, usando una especie de lanzas. La siguiente entrega un mensaje equivocado y parece que habla más del bestialismo, porque no hablan de una relación de 2 adultos, sino de un animal con otro ser. Y luego tener un plano cercano del mismo niño tras ser atacado por la avispa tampoco ayuda, por lo que la intención no es lo malo, sino la forma, la cual se vuelve totalmente innecesaria con la transformación en abeja o avispa, haciendo más desagradable y explícita la situación sin ningún motivo aparente, y siendo una forma de remarcar algo de lo que por sí ya estaba mal. Y toda la escena podría funcionar bien o hasta mejor sin esta parte, ya que Jill a partir de esto intenta salirse de ese lugar al ver a los elfos luchando hasta la muerte. Ahora seguramente pensarán, sí, son momentos malos,
pero tampoco son tantos y quedan en un plano secundario dentro de la obra. El único que se puede destacar es el del rey, pero aquí viene el mayor problema con las agresiones sexuales, y esa es el que arruina al personaje de Casca. Verán, hay varios momentos en la obra donde podemos definir si el uso de una agresión sexual está bien implementado o no, pero desgraciadamente Casca sufre muchas, pero muchísimas veces esto, a tal grado que termina por dañar bastante al personaje. Y no hablamos de cualquier personaje, hablamos de uno de los principales, a tal grado que gracias a ella la historia continúa y se marca un conflicto fijo. Sin embargo, el sobreuso de sus agresiones sexuales hacen que quede reducida casi a un objeto de placer más que un personaje, y nuevamente acabamos con el arco de Wilde. El primer caso fue un buen uso del elemento sexual, el segundo un mal uso pero que realmente no afecta a la historia, pero el tercero que involucra a Casca sí lo es. En este, Casca intenta ayudar a Guts para que se levante después de quedar inconsciente, pero el apóstol la agarra, le quita su ropa e intenta abusar de ella. El problema con esto viene de muchos factores. Uno de ellos es que uno de los objetivos de Casca es ser importante para Griffith, su comandante. ¿Cómo lo logra? Haciéndose cada día más fuerte, y a palabras de Guts, sirviendo como su espada, es decir, como un arma la cual puede enfrentar a diversos enemigos y ser útil dentro de la banda del halcón. Por ende, si hubiera habido una batalla y ella hubiera sido derrotada por Wilde, nos deja en claro que este enemigo es tan poderoso que puede derrotar a un personaje que ha entrenado toda su vida. Pero, ¿qué necesidad hay de ponerla en este estado? Literalmente reduces un personaje a ser un objeto sexual y no ayuda en nada a la historia. Ni Casca u otros personajes quedan marcados por este hecho, que realmente es traumático, para así ser un elemento que se desarrolle, como lo fue el abuso de Donovan hacia Guts o del aristócrata contra Casca en su pasado. No sirve, no marca el personaje, no sirve para este elemento. Además que tras esto, Guts salva a Casca antes de ser abusada y se burla de la situación. Guts burlándose, el mismo que sufrió una violación que lo marcó tanto que se negaba a tener lazos emocionales o físicos con alguna persona, el mismo que cuando intentó tener relaciones con Casca, a la larga no pudo continuar porque sus traumas del pasado lo invadían. Ese mismo hombre que sabe más que nadie lo que esta situación puede afectarle, se burla porque la chica que le gusta casi fue abusada. Así que en este momento no encontramos una consecuencia real para los personajes. Muestran el personaje de Guts de una forma contraria a su actuar y cómo fue construido, y dejan a Casca como un simple objeto sin mucha razón. Agrego que esto daña un tanto también el arco del eclipse, en donde Casca sí es abusada por Fento, debido a que al ser dos momentos muy cercanos dentro de la historia, se siente como reiterativo y un recurso gastado, perdiendo cierta fuerza lo que pasa en el eclipse. Otro momento es la batalla de los 100 hombres. Cuando Casca huye de la batalla para avisar a Griffith y es interceptada por unos mercenarios, ellos intentan, como no, abusar de ella, pero está tan débil por estar en su periodo que no puede hacer nada. Este momento sería excelente y necesario porque Casca odiaba ser mujer por estos dos problemas. Uno, ser vista solo como placer sexual, y dos, la desventaja de tener el periodo. Ella odiaba ser como nació. Sin embargo, en este momento se da cuenta que pese a todo puede seguir siendo una guerrera, así que presentándole las dos cosas que más odia, pero a la vez sentir las palabras de apoyo de Guts sobre decirle que ella sería la espada de Griffith, es decir, un arma valiosa, ella saca el valor para combatir contra estos mercenarios y demostrar que ser una mujer no te hace menos. O eso sería si no fuera porque Yudao la termina salvando, haciendo de este momento innecesario. ¿Por qué esta catarsis del personaje es algo que debe resolver sola para que se desarrolle y aprenda que pese a ser una fémina con sus complicaciones puede salir adelante y ser una bestia en batalla si ella quiere? Pero al salvarla un personaje ajeno a este conflicto, dañas el mensaje y el momento, ya que ella no puede relucir ni completar su desarrollo. Y parece que nos están diciendo que es la misma chica que no se pudo proteger sola cuando el aristócrata intentó abusar de ella años atrás y tenía que venir alguien a rescatarla. Es el equivalente a que si Guts tiene que derrotar a un apóstol para completar un cierto tipo de desarrollo, venga un personaje extra y mate a este apóstol. Le estás quitando el desarrollo a Guts, y en este caso le estarías quitando el desarrollo y el objetivo a Casca.
Así que lo que pudo ser una buena escena de agresión, pudiendo mostrar un mensaje hermoso, queda arruinado y prescindible, ya que ese mensaje no se concreta. Aunque lo bueno es que en la batalla de Doldry al menos podemos ver la venganza de Casca y cómo derrota a uno de los comandantes y demás, pero eso es un momento aparte. Otros momentos en donde hay más agresiones sexuales con este personaje es en la saga de la condena. Al Casca estar fuera de la cueva donde se realizaba una orgía, unos hombres salen e intentan abusar de ella. Este momento no es tan malo per se, pero al dejar expuesto los pechos de Casca y de nueva cuenta ver cómo intentan otro abuso, se siente algo raro, ya que es un recurso a ese punto de la historia muy utilizado, y al dejar a Casca expuesta sin una parte de su prenda para ese punto, también se siente algo ya un tanto denigrante. Sucedió en su pasado, el momento ya mencionado de los mercenarios, con Wyld en el eclipse, cuando Guts quiere tener relaciones nuevamente con ella. Y luego llegamos a este momento de la historia. Casca ya ha tenido 3 intentos de violación, siendo este el cuarto, por lo que se vuelve bastante cansado y termina de perder ese efecto choqueante que antes tenía un verdadero peso dentro de la historia. Si bien no es malo ni prescindible, ya que es vital para la historia al mostrar cómo el feto de Casca la puede proteger de los diversos espectros de una manera directa, estableciendo esta habilidad que tiene y que sería importante para el resto del manga el ver cómo el hijo de Casca intenta protegerla siempre. La realidad es que no era necesario mostrarla nuevamente siendo casi abusada. Sé que algunos dirán que esto también establece que Casca recuerda el eclipse y por ende su pasado, pero también sería un recurso tan utilizado al recordar el eclipse tantas veces tanto ella como Guts que pudo reservarse para un mejor momento. Por lo que este momento, más que ser malo propiamente, es víctima sobre todo de que a este punto de la historia ya hemos visto suficientes abusos hacia Casca, ya sea ejecutado de una buena forma o de una manera mala. Y lo mismo pasa cuando el líder del culto intenta abusar de ella nuevamente. Reitero, no es malo el momento porque precisamente esta secta había ya abusado de un hombre con anterioridad, y las razones por las que Casca es traída aquí no es por simplemente morbo y ver cómo se acuesta con este hombre, sino que creen que es una bruja muy poderosa y que piensan que al tener cualidades sobrenaturales se tiene que unir con el jefe por cuestiones de rituales y demás. Pero lo malo no es el momento, sino que el personaje ya ha tenido 4 intentos de abuso a este punto de la historia. Sucedió en su pasado, el momento ya mencionado de los mercenarios, con Wyld en el eclipse, cuando Guts quiere tener relaciones nuevamente con ella, un intento de abuso por parte de los paganos y un intento de abuso final por parte del líder de la secta. Casca es tan utilizada como recurso para las agresiones que a la larga cansa y precisamente dejas que el personaje deje de sentirse como uno y se convierta más en un elemento de la historia para provocar shock. Es decir, si necesitamos un momento donde alguien se ha agredido sexualmente, pon a Casca y ya está, siendo reiterativo y al final perdiendo totalmente la gracia. Sin embargo, hay 2 momentos que quiero resaltar para no dejar esto en una nota tan baja. Uno es en el halcón milenario, donde nuevamente intentan agredir a Casca, pero esta vez ella logra defenderse y matar a sus agresores, haciendo que el momento se sienta fresco y que nos dejen en claro que Casca tenga cierta memoria de su vida pasada, hasta sirviendo como una mejor introducción de su recuerdo por el eclipse, ya que esto despierta en ella una ira. Cuando Guts la encuentra, parece que también quiere abusar de ella, ya que la ve desnuda e intenta besarla. Sin embargo, no es tanto el caso. Guts no se siente atraído por ninguna persona más que con Casca, y esto lo vemos cuando tras el eclipse él intenta ponerse cariñoso con ella, pero obviamente esto la asusta y escapa, y Guts, pese a encontrarse incluso con chicas de la realeza interesadas en acostarse con él, ni siquiera le importa. Casca es la única persona que ama, tanto emocional como físicamente. Por eso, al verla desnuda tiene un momento de debilidad y vemos que dice que le recuerda a los viejos tiempos en capítulos anteriores, es decir, a una mejor época. Por ello es entendible que Guts intente besarla, pero más que un abuso sexual, en realidad la quiere matar, destrozar. Su mismo demonio interno le dice esto, y por ello la agrede físicamente, haciendo de este momento no solo fresco por mostrar a la víctima defendiéndose, sino que ya no reiteras con el abuso sexual, sino que muestras otro tipo de agresión, uno físico, porque Guts se maneja más por ese odio, que todo lo que quiera y lo que ame deba ser destruido, cortado por su espada, siendo este el único momento que no se siente gastado y que hay una razón válida tras ello, además de ser un momento importantísimo en la historia, ya que gracias a ello Guts acepta tener compañía y que los demás protejan a Casca. Si no existiera este momento, sería menos creíble de que Guts aceptara compañeros, de hecho se sentiría forzado,
Sin este momento, sería menos creíble de que Casca aún pueda combatir en fantasía. Y sin este momento, Guts no tendría la necesidad de proteger a la persona que ama, no de otros apóstoles o demonios, sino de sí mismo. Seguramente pensarán, ¿qué hay del momento del eclipse? Este es el segundo momento que quiero hablar, en donde Casca realmente es abusada sexualmente, el único abuso real que hay en la obra contra ella, y el cual genera mayor polémica. Bien, para concluir este video hablaré de ese momento. Hay una mala interpretación en este diciendo que Casca está muy sexualizada, que si la escena parece demasiado erótica y demás cosas, pero ese es el propósito. Casca no está siendo abusada por Femto porque le guste o quiera satisfacer su placer sexual, lo hace para hacer sufrir a Guts, la persona que lo hizo abandonar su sueño. ¿Se acuerdan cuando mencioné que Casca era utilizada más como un elemento de shock que como un personaje? Pues aquí todos los de la banda del halcón son meros muñecos para los apóstoles. Sí, Casca se llevó la peor parte, pero todos sufrieron en mayor o menor medida. Yoda fue azotado y atravesado mientras protegía a Casca. A Gastón lo dejaron vivo para que admirara la masacre y al final hicieron que explotara su cabeza. A Corcus lo engañaron, creyendo que tendría salvación para luego ser comido. Con Guts le hicieron pensar que Pippin seguía vivo para luego destrozar el cuerpo de su amigo enfrente de él y lo obligaron a ver cómo Femto abusaba a Casca y de paso lo dejaron tuerto. Todo el mundo sufría, todos estaban a merced de los demonios. El propósito del eclipse era ver el sufrimiento de estos personajes con quienes habíamos convivido en toda la Edad Dorada. La razón por la que Casca es abusada es porque Griffith sabía que ella y Guts se amaban, queda en claro en los capítulos anteriores, y quería hacer sufrir a Guts, ya que fue gracias a que sentía tanta tristeza por el abandono de este mercenario que se terminó acostando con la princesa y por ende terminó por ser torturado durante todo un año. Además, cuando Griffith derrota a un adversario, este lo humilla. Cuando quema viva a la reina, este se presenta ante ella para que sepa que sus planes de matarlo fueron en vano. Cuando el rey lo tortura, Griffith se jacta de que realmente él está molesto porque logró acostarse antes con su hija Charlotte. Cuando mata a Genon, este lo hace desde la cima de su caballo y le menciona lo insignificante que es. Incluso actualmente cuando se enfrenta a Ganishka, lo humilla trayendo un viento que le hace perder sus poderes y que irremediablemente se incline ante él. Griffith siempre humilla a sus adversarios, y en este caso a Guts, por eso pone en tantas posiciones a Casca, para que Guts sufra viendo el acto. Por eso está puesta de dicha forma la escena, incluyendo que el momento es tan importante para la historia como decir que Berserk empieza realmente después del eclipse. ¿Por qué fue presentado de esta forma? Porque no es una agresión sexual convencional entre dos personas, sino más bien para humillar a un tercero, en este caso a Guts. ¿Es necesaria para la historia? Claro, da nacimiento al feto, a la ira de Guts, a la pérdida de la memoria de Casca, entre muchos otros elementos. ¿Qué agrega a los personajes? Los conflictos principales que tendrán que superar a lo largo de la obra, tanto los traumas de Casca como los traumas de Guts. ¿Es prescindible esta escena? Pudo ser más corta y con eso puedo concordar. Por ejemplo, hay algunos paneles o a lo mejor que se pudieron recortar porque el punto ya había quedado lo suficientemente claro. Pero si no era mostrada de esta forma, no quedaría en claro que Femto lo hace realmente para hacer sufrir a Guts, teniendo varias imágenes en donde vemos que realmente quien está mirando a Femto no es a Casca, sino es a Guts. Quiere verlo sufrir, no lo está haciendo por placer con ella, porque si ese fuera el caso, entonces sí te haría una mala interpretación de esta escena. Así que en líneas generales la escena funciona porque realmente lo que quiere es hacer sentir mal a Guts, poniendo a Casca en diferentes posiciones y demostrando que la autoridad ahora lo tiene él. En conclusión, Berserk tiene buenos elementos narrativos para implementar los abusos sexuales. Sin embargo, el mostrar algunos de forma cuestionable y cargar al personaje de Casca con dicho elemento hace que arruinen a un personaje tan importante en la historia como lo es ella, y a su vez sintiéndose en general que es un elemento mal utilizado. Porque, pese a ser ocupado de buena forma en varias ocasiones, como ya lo mencioné, las malas relucen por su excesivo uso, a tal punto de volverse innecesario. Sí, ya sabemos que estamos en un mundo cruel, no hay necesidad de remarcarlo siempre, y por ello, pese a todo, las agresiones sexuales en Berserk son el gran problema del manga. Yo soy Crollo y nos vemos en otro video.